Gracias, espero que se vea bien, si se ve bien. Bueno, estamos en un sitio que yo creo que le hubiera gustado mucho a Tortola Valencia, porque este pequeño escenario podría haber hecho algunas de sus coreografías de danza, que eran coreografías que se inventaba ella, básicamente, en orden al esteticismo, es decir, en orden a buscar un tipo de cosa que resultase no solo muy bonita o muy atractiva, sino muy refinada. Ella buscaba un arte refinado, no buscaba nada popular. De hecho, sus comienzos, ahora veremos, tienen algo que ver con lo que entonces era el cuplé, las cupletistas, ese tipo de actividad, y eso enseguida ella lo dejó de lado, porque ella aspiraba a un tipo de arte mucho más refinado, mucho más elitista, dirigido a un público culto, no al público corriente, no a la chusma que hoy llena casi todo, perdón, sino a un tipo de arte, de personas ilustradas, con conocimiento de la belleza, con sentido de la calidad y la categoría del arte, no para cualquiera. Era ese elitismo que estaba muy en boga, tanto de finales del 19 como hasta bien principios del 20, es el momento en que ella se mueve, el momento cenital es en torno a la Belle Époque, es decir, a la Primera Guerra Mundial, es decir, ella, sus mayores éxitos corresponden un poquito a los años antes de la Primera Guerra Mundial, es decir, antes de 1914, durante la Primera Guerra Mundial y después. Pero digamos como mucho hasta 1920-21, ahí ya empieza a decaer, aunque ella se retiró oficialmente en 1930 en América, en Guayaquil, porque en la América hispana fue muy conocida, casi tan conocida como en España. Ella se retiró, de hecho, es decir, su última actuación en España fue en Madrid en 1928, pero su retirada oficial fue en Guayaquil, en Ecuador, en 1930. Ahí ya desaparece, vuelve a España y, como tenía una secretaria, novia, amiga, finalmente se supo que novia, pero muy tarde, porque ella nunca dijo que era lesbiana en vida. Esa novia, que era catalana, es la que le llevó a una torre en Sarriá, donde vivió el resto de su vida, nada menos que 25 años, totalmente retirada y en buena manera olvidada, salvo en algunos concretos momentos que algún periodista especial se acordaba de que había existido esta señora tan peculiar, cuyo paralelo, para que se entienda muy fácilmente antes de que empecemos un pequeño recorrido por su historia, cuyo paralelo podría ser Mata Hari, es decir, la más famosa de las mujeres que en ese tiempo, digo, en torno a la Belle Époque, hicieron este tipo de danza, que era una danza inventada, una danza esteticista, que buscaba la belleza, que buscaba unos movimientos geométricos, unos atuendos raros, que por supuesto no tienen nada que ver con lo que dicen, son una invención de fantasía, de una fantasía que busca arte, que busca la creación de arte, y ella se mueve, existe un mínimo fragmento filmado, ¿no? Existen muchas fotos, pero un único fragmento filmado muy breve, naturalmente en blanco y negro, que ella apenas se la ve, pero sí se ven los movimientos que hace. Los movimientos recuerdan las pinturas murales de las tumbas del Antiguo Egipto, que tienen como una cosa hierática y un poco como de perfil, es decir, a moverse así, ¿no? con gestos geométricos continuamente, que creaban una sensación de refinamiento, de algo que unos movimientos muy elaborados, con unos vestidos que también ella diseñaba con algún diseñador amigo, que por supuesto tampoco tenían mucho que ver con lo que se decía, eran inventadas. La famosa danza incaica, por ejemplo, que estrenó en Perú y que tuvo un enorme éxito en Perú, no estaba en relación, claro, se llamaba danza incaica, pero ella no había estudiado el mundo de los incas, ni los incas hicieron nunca esas danzas. Era simplemente una manera de utilizar, bueno, una idea sobre el pasado incaico, a lo mejor un pequeño adorno que podía haber sacado de un museo, copiar la imagen de ese pequeño adorno, que podía ser un brazalete, y con eso ya lo llamaba danza incaica. Ella no había estudiado el mundo de los incas, ni había estudiado el mundo de todas las cosas que hizo, la bacanal, por ejemplo.
ella no había estudiado el mundo de la antigua Roma para nada, eran simplemente pequeños detalles que ella convertía fantasiosamente en espectáculos de ese arte muy refinado que triunfa plenamente en la época que llamamos el modernismo, es decir, desde principios del siglo XX hasta más o menos 1920. Ahí cuenta, como digo, con el caso de Mata Hari, y claro, todo eso tenía que estar ornado de leyenda. La única biografía que existe de ella, bueno, existe una de un inglés en nuestra traducción al español de 2009, que es una rareza. Y hay una anterior, en español, que sí, que hizo María Pilar Queralt del Hierro, que se publicó en el año 2005, es pequeñita, y se llama Tórtola Valencia, una mujer entre sombras. Ese subtítulo, Una mujer entre sombras, hoy día el libro está descatalogado y además en muchas cosas está superado, aunque es un libro muy notable. Pero el llamarse Una mujer entre sombras es algo que ella pretendió porque ella creía, con razón, que el mito, las leyendas, dan mucha grandeza al artista. Ella se consideraba una artista, ella no se consideraba una cantante ni una actriz insisto, popular. Ella se consideraba un personaje refinado y por eso buscó la amistad y la cercanía de autores importantes, de escritores notables. Ella no era amiga de cupletistas, era amiga de grandes escritores. Ella buscaba ese lado de culturización, ese lado de componer un personaje. Y dejó, esto es muy curioso, que todas las leyendas circulasen. Ella jamás negó ninguna de las leyendas. La primera leyenda empezaba con su propio nombre, porque como se ha dicho muy bien, ella no firmó jamás Carmen. Quizá, de hecho, el único pequeño error aquí, a pesar de que se diga que se quiere tratar a la mujer también, pero es que ella no firmó Carmen nunca. Ella fue siempre Tórtola Valencia. Y no solo fue siempre Tórtola Valencia, quitando el Carmen, sino que además dejó entender que Tórtola Valencia podía ser un seudónimo, es decir, podía ser un nombre artístico, de la misma manera que lo era Mata Hari. Evidentemente Mata Hari, que era holandesa, no se llamaba Mata Hari, se llamaba Margarete X. Se había estado casada con un militar holandés destinado en Java, y de las cosas que había visto de danzas en Java, había sacado vagamente esas danzas orientales, que también inventadas, porque tenían muy poco que ver con las danzas rituales de Java, habían compuesto el personaje de Mata Hari. Luego, claro, viene la leyenda de que Mata Hari, que sí, evidentemente es un seudónimo, ya no, es un nombre artístico, ya no se llamaba así. Luego, durante la Primera Guerra Mundial, se hace espía a la vez para Francia y para Alemania. Eso lo hacía mucho más grave, es una espía doble, es decir, miente a los dos, y entonces la cogen los franceses la llevan a la cárcel, para que se diga que esas cosas no son nuevas, los franceses la encarcelan y los franceses la fusilan al amanecer. Mata Hari muere fusilada por el ejército francés en 1917. Y la gente toma como muy bien que Francia haya ejecutado a Mata Hari, porque Mata Hari era una traidora. Esa que era holandesa. Pero, claro, como había actuado contra Francia, es fusilada con toda tranquilidad. Y eso sí, que era un poco la leyenda de que ella se vistió. Como un detalle que le hubiera gustado también a Tórtola Valencia, ella fue al paredón, digamos, vestida un poquito, con ciertas tules y ciertas galas que dieran a entender que seguía siendo, aún en esa situación trágica de espía que iba a morir fusilada y que murió fusilada, seguía siendo un personaje de arte, un personaje de leyenda. Ese tipo de bailarina, que claro, Mata Hari por el final trágico y por el espionaje, o por una película tan bonita como la que hizo Greta Garbo en los años 20, cuando había muerto Mata Hari, claro, se convierte en una leyenda. Esa leyenda es la misma que podía acompañar a Tórtola Valencia, y en parte estaba el hecho de que ella se da a conocer como Tórtola Valencia, empieza a actuar, bueno, hay que decirlo al principio, Tórtola Valencia, ahora vamos a empezar ya, es una mujer
hija que nace en Sevilla, era andaluza de nacimiento, nace en Sevilla en 1882, y su padre era catalán, dedicado a negocios de comercio, y su madre era andaluza. No sé si sevillana directamente, pero andaluza seguro, y viven en Sevilla. El matrimonio vive en Sevilla y ella, la niña, es educada en Sevilla, ahí vive los 12 primeros años de su vida, los vive en Sevilla, por lo tanto, digamos, estaba a los 12 años ya estaba un poco imbuida. Pero hay una historia, una leyenda extraña, porque no queda muy claro a qué se dedicaba el padre. Se entiende que a comercio, el padre y la madre. ¿A qué se dedicaban? Porque resulta que luego el padre y la madre viajan mucho a América, van mucho a la América hispánica y mueren extrañamente a la vez, no se sabe, se entiende que es un accidente, pero no queda tampoco nunca muy claro, que el padre y la madre mueren a la vez en Oaxaca, en México, en 1894. Ahí mueren a la vez el padre y la madre, es decir, que la chica queda huérfana con 12 años, esos son los 12 años que ha vivido en Sevilla. En ese momento queda huérfana de padre y madre, de los que prácticamente no se sabe apenas nada, y en ese momento la recoge un señor inglés, del que tampoco se sabe casi nada, que la lleva a Londres y la hace estudiar en Inglaterra. Pero a partir de los 12 años, entre los 12 y los 18 años. Entonces estudia en Inglaterra. Probablemente sabría inglés. Lo que pasa es que el inglés entonces era una lengua que no tenía ni de lejos la repercusión que tiene hoy. Entonces, aunque hoy esté en decadencia, el francés es hoy una lengua muy en decadencia, pero entonces era la gran lengua de comunicación internacional. Estatuto que ha perdido completamente, pero el inglés entonces no era una lengua de comunicación internacional, es decir, el inglés no tenía el valor que tiene hoy. Por lo tanto, el aprender inglés en la época de 1900 y pico, en la época que lo pudo aprender Tortola Valencia, tenía un conocimiento tenía un valor infinitamente menor que el actual. El inglés no tenía un valor comercial, puede tener el valor literario, el que se dedicase a estudiar la literatura inglesa, pero el valor comercial que tiene hoy día no lo tenía para nada, eso lo tenía el francés, que ahora lo ha perdido en favor del inglés. Y en favor del español, que tiene mucho más, que tiene muchísimos más hablantes que el francés, pero enormemente. Pero en esa época no. Pero probablemente Tórtola hablaba, además de español, hablaba inglés y francés, pero el que le serviría el francés. No obstante, su educación inglesa queda clara porque al principio, bueno, ella vuelve a España y entonces la quieren poner, es lo que digo, que ella se quita enseguida, la relacionan, porque era una mujer atractiva, era una mujer guapa, la relacionan con una famosa, esta era gallega, pero la relacionan con una famosa española que vivía, bueno, vivía en realidad de lo que vivía, lo que aparecía como una, también como una artista, pero en fin, como una artista cuyo principal encanto era su cuerpo y su propia belleza, que era Carolina Otero, llamada la Bella Otero, ¿no? Entonces, al principio, Tórtola Valencia, que como también es española, la relacionan con la Bella Otero y se la llaman la Bella Tórtola. Ella inicia una carrera como la Bella Tórtola y eso la relaciona con la Bella Otero o con cupletistas así de más alto nivel, pero que eran cupletistas como Raquel Meyer, por ejemplo, la que cantaba el Relicario y todas esas cosas. Pero esos temas, por más que esto era el nivel más alto, Raquel Meyer o la Bella Otero representaban el nivel más alto de ese mundo, eso ella se daba cuenta que no quería, de forma que su periodo de ser la Bella Tórtola es un periodo muy, muy corto, porque ella se da cuenta que ese mundo no le interesa y lo deja de lado y se quiere convertir naturalmente, no en una cantante, porque probablemente no tenía buena voz, sino en una bailarina, pero en una bailarina especial, en una bailarina artística, no en una bailarina folclórica, ni en una bailarina popular, ni en una bailarina de danzas regionales. Por cierto, detestaba esas cosas, ella no aspiraba a nada regional ni a nada local, quería cosas mundanas e internacionales, porque entonces el
cosmopolitismo internacional estaba absolutamente en boga. Ella busca ese ser ciudadana del mundo, no de ningún lugar concreto, y lo fue, porque viajó muchísimo. Y se presenta entonces por primera vez como Tórtola Valencia en Londres en 1908 en un teatro que se llamaba Gaiety Theatre. Ese es su inicio, 1908 en Londres. Hace algunas actuaciones en Inglaterra, luego en Francia. Sigue siendo todavía un nombre menor, pero que ya va en el camino que he apuntado, es decir, en el camino de construir una danza elaborada con elementos estéticos, y actúa. La primera actuación en España es en el Teatro Romea de Madrid en 1911. Ese es el momento en que realmente, bueno, su carrera empieza naturalmente en 1908, pero su carrera española, que es la que le va a dar inicialmente más fama, empieza en 1911. Y ahí ya empieza con toda esa creación de danzas, donde está la bacanal, la danza incaica, el pierrot, todas están expuestas por ahí en las fotos que se conservan, porque solo se conservan fotos y un pequeñísimo fragmento de cine de los años 20, donde a ella no se la ve muy bien, pero se ve el movimiento que hace, es esos movimientos un poco geometrizantes a los que me he referido, porque además se trata de un fragmento muy pequeño, de apenas 2 o 3 minutos, ¿no? Entonces, ella busca inmediatamente el consenso, hablar, conocer a escritores notables de la época, y ahí es donde viene la parte en que se hace amiga, por ejemplo, de escritores muy notables en ese momento, como eran, por ejemplo, bueno, Jacinto Benavente, que era un autor de teatro muy conocido, después fue premio Nobel en el año 22, Ramón Pérez de Ayala, que era un novelista. Estamos hablando siempre de un nivel alto, no está hablando de personajes populares, estamos hablando de nivel alto. Valle Inclán, o incluso Valle Inclán, que era muy esteticista, que probablemente le gustó mucho Tórtola Valencia. Baroja menos, porque no era nada esteticista, pero quizá le interesó ese personaje. O Emilia Pardo Bazán, por ejemplo, que sí es una mujer mucho mayor que Tórtola, que tenía ingredientes feministas. Emilia Pardo Bazán fue una mujer, aparte de condesa, una mujer que tenía un ingrediente feminista. Y a Tórtola hoy día se le dice si tenía un ingrediente feminista. Específicamente no lo tenía. Lo que pasa es que el hecho de ser lesbiana, oculto durante toda su vida, pero siempre soltera, y vivir de una manera muy libre, pues le daba un ingrediente feminista. Pero un ingrediente feminista que ella no buscó. Ella jamás reivindicó ningún derecho femenino. Simplemente se limitó a ejercer su libertad como mujer y a actuar como mujer que no tenía hombre, porque era soltera. Pero sí busca a estos escritores, de los que probablemente debieran existir bastantes cartas, porque curiosamente ella dejó un nutrido epistolario, que bueno, todo esto cayó en manos de su heredera, ahora hablaremos de ella, y lo que quede, mil gracias, y lo que quede de esos que está en la biblioteca de Cataluña, esto está cedido ahí, pero nada está publicado. Curiosamente, las cartas que podrían ser... Se han hecho muchas exposiciones de trajes de Tórtola Valencia, pero los trajes, como los que se han hecho con Mariano Fortuny y Madrazo, el Fortuny de Venecia, que fue famosísimo por sus trajes, sin embargo, hoy día, claro, que tienen muchos de ellos un siglo o más, lo que vemos es unas telas envejecidas, porque tienen un siglo. Entonces no nos podemos hacer una idea muy buena del corte, sí, pero de la calidad y del glamour que tenían en su momento no nos podemos hacer idea viendo una exposición de trajes, porque inevitablemente las telas están muy envejecidas. Nos hacemos más idea viendo las fotos y nos haríamos mucho más idea viendo las cartas que ella tenía de muchos de estos autores. Pero sus grandes amigos eran un novelista, que era un gran aristócrata, pero que sin embargo un novelista decadente y esteticista, pero que tuvo mucho éxito popular, que es Antonio de Hoyos y Guinent,
marqués de Vinent, de una linajudísima familia que había estudiado en el Colegio Teresianum de Viena. El Colegio Teresianum de Viena, que por supuesto no existe, era un colegio destinado a la realeza y a la alta nobleza. Quiero decir, un conde normal no podía entrar. Era un sitio absolutamente clasista, dirigido a una clase aristocrática alta, donde solo entraba la alta nobleza y la realeza. Ahí estudió Hoyos y Vinent, que luego, al final de la Guerra Civil Española, se hizo anarquista. Por lo tanto, su familia lo consideró la oveja negra y lo prefirió por entero, ¿no? Pero este hombre, que era un personaje llamativo, porque era sordo, entonces hablaba de una manera muy rara, y iba con un monóculo, era muy grandón, vestido elegantemente, porque era marqués y tenía un coche, como se llamaba entonces, con las puertas blasonadas, es decir, con las puertas donde estaban los escudos de armas de las casas nobles que representaba. Este era uno de sus amigos, lleno de mala fama, porque era homosexual, y además no lo ocultaba demasiado, porque le tapaba ese hecho de ser noble, y noble además 2 veces grande de España. Y un figurinista, un dibujante del Art Déco muy refinado, que había estudiado en París con Paul Poiret, uno de los primeros famosos modistas y diseñadores, que era un dibujante excelente, que se llamaba José de Zamora, que también escribió alguna obra menor de literatura, que yo he reeditado, como algunas cosas de Hoyos y Vinent, y el conocimiento de Tórtola Valencia me viene precisamente de haber estudiado a estos dos amigos de ella. Y Pepito Zamora era al contrario, José de Zamora, llamaban Pepito Zamora, era un gran dibujante, pero de verdad de una enorme belleza, de estilo Art Déco, de una finura y de una elegancia espléndida, que es un personaje también a reivindicar. Se le conoce, pero no lo suficiente. Este era delgadito y bajito. Entonces, claro, contrastaba mucho el alto y grande con monóculo Hoyos y Vinent con el bajito, menudito y un poco pizpireto Pepito Zamora. Y en medio estaba Tórtola Valencia, que no era ni tan bajita ni tan alta, pero que iba también vestida muy rara. Todos ellos iban vestidos muy raros, con tocados, con cosas raras, con los ojos pintados, con sortijas extrañas, con turbantes especiales. Entonces, claro, la prensa de la época, aunque sabía que se trataba de un novelista, el más conocido era él, era el novelista galante por antonomasia, el novelista del pecado, que tenía un libro titulado El pecado y la noche, y ese libro, El pecado y la noche, se convirtió como en un leitmotiv de lo que era su literatura, con cierta razón. Entonces, ese era el hombre más conocido. Luego, Pepito Zamora, que ilustraba muchos libros, aparte de las cosas que hacía para teatro, de figurinismo para teatro, y luego Tórtola Valencia, que era la bailarina exótica, se llamaba en ese momento bailarina exótica. Pero independientemente de hablar de su arte, que no hablaban mucho de su arte, hablaban de esos personajes que en concreto recorrían en Madrid la noche. Eran personajes elegantes, personajes de un nivel distinguido, de un nivel relativamente pudiente socialmente, bueno, en el caso de Hoyos y Vinent, muy pudiente, pero iban de lo que se llamaba en francés la tournée de Grand Duc, o sea, la vuelta de los grandes duques. Los grandes duques cenaban en casas suntuosas, en palacios, entre gente de títulos nobiliarios o escritores o pintores ilustres, y luego se bajaban a lo que se llamaba los bajos fondos y se iban a lugares, a antros más o menos de muy mala fama, a tener relaciones con mujeres o con chicos que andaban cerca de la prostitución o de la mala vida, y eso era lo que a ellos les gustaba, mezclarse con ese mundo. Entonces, claro, esa imagen era muy conocida en el Madrid de la época, porque era donde vivían en ese momento los tres, cuando ella no viajaba sobre todo, de que apareciesen los tres en la noche, en sitios malfamados. Entonces los tres tenían una especie de aureola de fama y de vicio. Los tres representaban algo muy atractivo, muy elegante, muy refinado y al tiempo muy pecaminoso. Los tres eran personajes con los que había que tener cuidado porque eran
y evidentemente ellos dos eran homosexuales y ella era lesbiana, pero así como a ellos sí se sabía más o menos que eran homosexuales, el caso de ella no, porque como digo, lo mantuvo toda su vida oculto. Y como digo, estaba ese tema de las leyendas. Claro, la leyenda primera es que cuando ella aparece en 1908 y luego en 1911 como Tórtola Valencia, la gente no sabe qué nombre es ese. En realidad hoy sabemos que eran sus dos reales apellidos. Ella se llamaba realmente, como se ha dicho, Carmen Tórtola Valencia. El Carmen lo omitió siempre. Era Tórtola Valencia, pero Tórtola Valencia eran realmente sus dos apellidos, el paterno y el materno. Pero ella dejó que se gestaran leyendas. Una de ellas, evidentemente falsa, que fue la primera, es que ella se había querido llamar como bailarina exótica Tórtola Venecia. Entonces Venecia, como ciudad decadente, tenía una fama especial. Y era una mujer supersticiosa, se le suponía ser muy supersticiosa, eso quedaba muy bien, era elegante, ser supersticiosa. Entonces se entiende que cuando meten el cartel a la imprenta, aparece una errata. Y en lugar de salir Tórtola Venecia, sale Tórtola Valencia. Y ella entonces, como es muy supersticiosa, acepta que un hado especial, un ser de otro mundo, de otra galaxia, es el que ha hecho que ocurra esa errata. Y por tanto ella debe conservar la errata y entonces se pone Tórtola Valencia. Esto sabemos que es falso, porque evidentemente ella se llamaba Tórtola Valencia. Pero ella dejó que ese mito existiera. Una de las cosas que le caracteriza es que ella, buscando ese vivir entre sombras, ese vivir en el mito, ese vivir en la leyenda que la aureolaba mucho, jamás negó ni negó ni afirmó ninguna de las muchas leyendas que corrían sobre ella. Dejó circular todo tipo de leyendas. Una esta, del origen de su nombre, que nunca quedó claro, hasta que era muy mayor y ya se había retirado, nunca quedó claro si era un seudónimo o si era su nombre real, solo sus íntimos lo sabían. Deja circular ese nombre de que podía haber sido Tórtola Venecia, pero es finalmente Tórtola Valencia. Deja circular el mito de que quien la ha llevado a Londres desde Sevilla es un lord inglés, que ella es la amante o la hija secreta de ese lord. No lo desmiente ni lo afirma. Hay quien dice incluso que es la hija natural de un rey, y ella, por supuesto, tampoco lo desmiente, porque eso queda bonito, aunque evidentemente no era el caso. Pero todo eso está aureolado de misterio, y por eso el hecho de que yo decía que no se debía poner Carmen, porque es que ella basó una parte importantísima de su leyenda, de su mito, de su aureola, de su arte, lo basó en la idea de que no se supiera muy bien quién era. Los nombres no se sabía si eran reales, su origen no se sabía muy bien dónde estaba, su vinculación no se sabía si era más con Cataluña o más con Andalucía, que había nacido en Sevilla. Tampoco lo aclaró nunca mucho, aunque vivió donde vivió en su época activa más, era en Madrid. Tampoco aclaró nunca eso. Hay quien dijo que ella se dedicaba un poco, cuando hacía esas danzas exóticas, a estudiar un poquito las culturas de donde luego iba a hacer la interpretación escénica. Por ejemplo, en el caso de la danza incaica, pues habría estado en Perú estudiando algo de la cultura de los antiguos incas, lo poco que se podía saber en los primeros años 20. Esto, sin embargo, no era verdad. Ella tenía un conocimiento enormemente superficial de eso. Lo que veía era simplemente algún objeto decorativo, un brazalete, un dibujo de una tela, y eso lo utilizaba como elemento estético para hacer una danza que se inventaba totalmente ella, con un coreógrafo, con un diseñador. Un coreógrafo, un diseñador y ella misma se inventaban una danza a la que le ponían nombres de resonancia cultural, pero que no tenían realmente nada que ver con el origen que se pretendía darle. Es decir, la danza incaica no tiene nada que ver con los incas. Se ve ahí, hay unas fotos donde
una parte del vestido son unos hilos que tenían unas especie de tubitos de madera que sonaban. Esos tubitos de madera sonaban cuando los hilos se movían al danzar. Y alguien le pregunta, en un periódico de Lima, en Perú, le pregunta qué son esos, por qué se ha puesto esos tubitos, esos hilos, porque a ninguno le suena nada a incaico, no le suena nada a incaico. Como ella entonces no sabe responder, porque efectivamente eso no tenía nada de incaico, no sabía responder a esa pregunta, se le ocurre una más divertida, un poco más terrible. Ella dice, no, estos son huesos de conquistadores. Yo me he puesto los huesos de los conquistadores, para que los hayan vivido así, eran del tamaño de un dedo, justamente un cantillo de madera metido en un hilo para que sonase, para que hiciese un cierto sonido cuando ella bailaba. Es decir, ella no era una estudiosa de los orígenes de las danzas que interpretaba, no. Esas danzas eran un motivo totalmente estético que ella se inventaba queriendo magnificar ese sentimiento de una danza como arte. Ese es el principal motivo en su camino estético de su reivindicación de la danza. Ella reivindica, como lo había hecho Mata Hari y otras, en un tramo corto de la historia europea, ellas reivindican una danza que sea un gran arte, no la danza clásica, no el ballet clásico, que era otra cosa, no la danza popular, que no les interesaba, sino una especie de creación puramente estética, pero de alto nivel estético, que iba a ser esta llamada en general danza exótica. Y eso es lo que ella y otras reivindican, la existencia de un arte especial, moderno, de la danza, que tiene que ver con el esteticismo y que al mismo tiempo es una creación de la belleza, es una creación del simbolismo y tiene que entrar dentro de la tradición simbolista al mismo nivel que la literatura o al mismo nivel que la pintura simbolista. Es decir, se trata de manifestaciones de un arte internacional y de un arte refinado. Esas son las características, un arte internacional, refinado y que tiene por móvil fundamental la belleza, la creación de belleza, que es algo, pero de una belleza especial, de una belleza que no puede entender cualquiera, que solo pueden entender sensibilidades cultivadas. Y eso es lo que ella intenta todo el tiempo. Bueno, hemos hablado aquí de esos detalles. Hoy he dicho que algunos han pretendido hoy día hablar del lado feminista de Tórtola Valencia, y ya creo que he dicho que efectivamente hay un ingrediente feminista en Tórtola Valencia, en el sentido de que es una mujer que vivió muy libre, que vivió con una total libertad y asumió la libertad de ser mujer plenamente, salvo en el hecho de ser lesbiana y ocultarlo. Pero ella nunca hizo ninguna reivindicación feminista, así como personajes como Emilia Pardo Bazán y luego otras después sí hicieron reivindicaciones feministas muy claras. En la República, pues Clara Campoamor, Victoria Kent, esas eran feministas reivindicativas. En ese sentido, Tórtola Valencia no lo fue, no reivindicó nada, reivindicó la libertad simplemente con su gesto, con su actitud, pero no le puso ningún nombre, ni puso ningún reclamo publicitario de feminismo ninguno. Por tanto, meterla en el rótulo de feminismo sería traerla demasiado a la actualidad, que a lo mejor a ella no le hubiera gustado en exceso. Como hemos dicho enseguida, ella triunfa en España, ha triunfado en parte de Europa, pero en Europa tenía más competencia, porque había esas otras bailarinas exóticas, de la cual el prototipo es Mata Hari, y ella entonces se va a América. Actúa primero en Nueva York y luego empieza a actuar prácticamente en toda América Latina, principalmente América Hispana, Latina también porque actuó por ejemplo en Brasil, pero ella recorre desde la República Dominicana o Cuba, que entonces era un país además que apreciaba mucho ese tipo de arte. Cuba es un país con un nivel cultural muy fuerte, y luego va a México, termina en Chile y en Argentina, que eran entonces y ahora países muy notables, con un poderío intelectual muy notable,
y donde estaba además una gran parte de escritores, de los escritores más notables en español de esa época estaban en América, y ahí tiene dos muestras del valor que tenía ella, del valor, de la fama que tuvo como artista en América y del hecho de ser reconocida por poetas muy notables. El primero, Rubén Darío, que era un personaje conocido mundialmente porque se movía, pasó casi toda su vida viajando, y Rubén Darío escribe un poema dedicado a Tórtola Valencia, todo el poema, que se llama La bailarina de los pies desnudos. La bailarina de los pies desnudos es un precioso poema de Rubén Darío, largo, dedicado a Tórtola Valencia. Y uno de los principales poetas, el que inaugura la poesía mexicana moderna, que es un poeta muy notable, que murió joven, llamado Ramón López Velarde. Ramón López Velarde también escribe un poema largo destinado a Tórtola Valencia, es decir, que no simplemente dedicado, sino que describe al personaje y describe esa danza que se llama fábula dística. Esta fábula dística de Ramón López Velarde y el poema de Rubén Darío la sitúan en América, en la América española, digamos, en un nivel muy alto, en un nivel de ser un personaje no solo muy conocido, sino apreciado en un nivel cultural de altura, que es, insisto, lo que ella buscó continuamente. Es decir, no ser considerada una cupletista al uso, sino ser considerada una creadora de un arte nuevo figurado en la danza. Entonces recorre Brasil, República Dominicana, Perú, donde estrena esa famosa danza incaica a la que hemos hecho referencia, y luego además ella era muy buena dibujante y hizo muchos dibujos, expuso alguna vez en España y alguna vez en América, especialmente en Buenos Aires, pero curiosamente, bueno, esos dibujos, lo que quede de ellos, porque ahora explicaremos por qué digo lo que quede de ellos, están, es decir, la heredera de Tórtola Valencia, que fue su amante, hoy sabemos, ¿no? Su amante, que hemos dicho los nombres de su amante se llamaba Ángeles Magré Vilá. Esta es su segunda amante. Se conoce una anterior que desaparece, quizá porque la nueva la hace desaparecer, ¿no? Eso es muy típico de los amores. Entonces es esta mujer, que era mucho más joven, Ángeles Magré, es la que cuando Tórtola Valencia se retira, en España se retira en 1928 y ya era mayor para ese tipo de cosas. Pero todavía, dada la enorme fama que tenía en América, su última actuación ocurre en Guayaquil, en la costa del Pacífico de Ecuador, en 1930. Esa es su última actuación. A partir de ese momento vuelve a España y su amiga, novia, secretaria, esta Ángeles, la lleva a Barcelona, a Sarriá, a una torre, y allí viven. Inicialmente, claro, vivirían muy bien, pero pensemos en un retiro que va a durar, porque Tórtola Valencia muere en 1955, desde 1930 a 1955 hay, si no me equivoco, 25 años. 25 años de retiro en que no se hace nada, en que además ese tipo de danza es totalmente olvidado, en que el personaje cae en un gran olvido del que solo lo saca alguna vez algún periodista interesado en las rarezas, como César González Ruano, que entonces vivía en Sitges y se traslada a Barcelona en los años 40 a hacerle una larga entrevista a Tórtola Valencia. Pero salvo algún momento de estos, que ella aparece como un llamativo personaje del pasado, y ahí se insinúa que hay al lado una secretaria, amiga, el que quiera entender que entienda, luego ya se sabría lo que era, y además que era morfinómana. Esto era un tema que hoy día parece muy tremendo, que fuera morfinómana prácticamente toda su vida, desde su inicio de carrera artística, pero en ese momento ser morfinómana, como Jean Cocteau había sido opiómano prácticamente toda su vida, era mucho más corriente que se puede pensar ahora, porque como me explicaba a mí alguien, un político notable, al Estado le puede preocupar mucho que una droga se convierta
en un problema, digamos, grande. Si hay 300.000 consumidores de cocaína, la cocaína es un problema estatal o por lo menos urbano de una determinada ciudad, como lo fue en Madrid en los años 80, por ejemplo. Pero ahora si esa droga la consumen solamente 100 personas, el Estado no tiene nada que decir. Quiere decir, eso no es un problema para el Estado, es un problema para los consumidores. Si tienen dinero para pagarla y tienen un traficante que se lo traiga, no hay ningún problema, y 100 personas no suponen un problema para el Estado en ningún caso. Entonces, tanto Jean Cocteau en Francia como aquí Tórtola Valencia, incluso en el franquismo, conseguía fácilmente, tanto Cocteau el opio como aquí Tórtola Valencia la morfina, lo conseguían fácilmente. Lo conseguían fácilmente, más caro o más barato ya es otra cosa. Ahí viene el tema sobre su legado. ¿Y por qué decimos lo que pudiera quedar del legado está en la Biblioteca de Cataluña, a donde lo donó su amante después de haber muerto Tórtola Valencia? ¿Por qué decimos lo que quedó? Pues porque evidentemente Tórtola Valencia vivió muchos años retirada, y que sepamos, nunca, por supuesto, nunca volvió a actuar y nunca tuvo ningún trabajo. Y la amiga tampoco. Por lo tanto, debían vivir de las rentas de lo que Tórtola Valencia hubiera acumulado en muchos años de carrera muy prestigiosa, y luego, indudablemente, en que Tórtola Valencia vendió muchas de las cosas que tenía. Es decir, hay cuadros, ella tenía cuadros de pintores muy ilustres, por ejemplo, de Zuloaga, tenía un retrato muy bonito de Zuloaga. Es seguro que ese cuadro lo vendió, no se sabe dónde está. Podía tener libros importantes dedicados de autores, por ejemplo, digamos, Valle Inclán, objetos de arte que hubiera comprado a lo largo de sus muchísimos viajes por el mundo. Podría haber comprado objetos incaicos en Perú, donde tuvo un enorme éxito. Muchas de esas cosas las vendió. Tuvo que vender muchas cosas para poder sobrevivir y para poder pagarse la adicción a la morfina. Entonces, si descontamos todo lo que tuvo que vender, que debió ser bastante, nos explicamos por qué César González Ruano, cuando llega a Sarriá y ve la casa, ve una casa bonita, una casa notable, pero cuando entra dentro se da cuenta de que esa casa está un poco venida a menos, de que esa casa está un poco decaída, no decadente, sino decaída. Es decir, de que allí falta dinero, de que esas dos mujeres que viven solas no viven bien, de que están haciendo economías. Si eso era en el año 46, pues imagínese hasta el 55. Es decir, evidentemente Tórtola Valencia tuvo que vender muchas cosas. De lo que quedara, eso es lo que se puso en manos de su amante Ángeles. Y esta Ángeles es la que luego dejó esas cosas a la Biblioteca de Cataluña. Evidentemente, ahí se han hecho muchas exposiciones, como he dicho, se la ha recordado más, pues haciendo sobre todo muchas exposiciones de trajes. Mi opinión particular, como he dicho ya, es que eso es lo menos interesante, porque uno ve trajes de un diseño muy singular, pero claro, de unas telas que inevitablemente están muy viejas, y entonces no tienen ningún glamour. Sin embargo, hay en la Biblioteca de Cataluña hay dos enormes tomos, totalmente inéditos, que guardan, bueno, si no toda, muchísima de la correspondencia que Tórtola Valencia recibió. Ahí puede haber cartas de Valle Inclán, cartas de Benavente, cartas de Rubén Darío, cartas de Ramón López Velarde, es decir, un auténtico tesoro literario en el ámbito hispánico, no solo en España, muy grande. Esto no se ha publicado absolutamente ni una. No sea ese legado, digamos, así como el legado de los trajes se ha utilizado, a mí me parece que el menos interesante, el legado de la pintura, lo que no vendiera, o el legado de la literatura, las muchísimas cartas que tenía que tener de personajes notabilísimos, eso no se ha utilizado en absoluto.
y no hay ni una carta publicada, ni una. Es verdad que lo de los cuadros es más problemático porque, como digo, probablemente tuvo que vender muchos para sobrevivir. Pero ahí estaría una de las cosas que faltan del legado de Tórtola Valencia, es decir, no utilizar el elemento de los trajes, la plasmación de lo que se pueda ver de la danza, que hay muchas fotos, pero solo un pequeño fragmento, como he dicho antes, un fragmento filmado en blanco y negro, naturalmente, donde ella se le ve muy mal, pero se ve la manera en que actuaba, un poco geométricamente parecido a las tumbas del Antiguo Egipto, muy breve. Pero todo eso sí está relativamente reivindicado. Lo que falta es dirimir el personaje de Tórtola Valencia, es decir, saber los muchos secretos que todavía hay en la vida de esta mujer, que siguen existiendo, que ella nunca aclaró, porque como he dicho, no le interesaba aclararlo. Hacía mucho más llamativo, mucho más seductor no aclarar esos aspectos, dejarlos como una manera del mito. Y luego el elemento de sus dibujos, que no sabemos cuántos quedarán, porque evidentemente tuvo que vender muchos, o a lo mejor regaló algunos, que habían llegado a ser expuestos en público viviendo ella, pero algún dibujo de ella quedará. Ese elemento también ha sido muy poquito usado. Y luego, claro, la parte de las pinturas, lo que quede de nuevo también, porque evidentemente pinturas que era lo más caro y objetos de arte tuvo que vender muchísimos para sobrevivir, lo que quede de eso, y sobre todo lo que queda más, que son las cartas que recibió de escritores y escritoras famosos, de lo cual, insisto, no se ha tocado nada. Eso está absolutamente inmóvil. Y eso sí, sería muy bien que hubiera un investigador o investigadora que fuera allí y viera a ver lo que se conserva, porque suponemos que tienen que ser esas cartas de los personajes que fueran amigos, no iban a ser cartas de ella misma. Las cartas de ella misma las tendrían quienes las recibieron, no, tienen que ser las cartas que recibió ella. Y las cartas que recibió ella tenían que ser de esos personajes que había conocido, que hoy todos ellos son enormemente llamativos y todos ellos gozan de una aureola, como no, de un notable prestigio literario, ¿no? Entonces, eso es una de las cosas que queda por hacer. La parte en que María Pilar Queralt pudo titular esa biografía pequeñita, Tórtola Valencia, una mujer entre sombras. ¿Qué sentido tenía entre sombras? Que estoy diciendo. Es decir, que hay muchos elementos de la vida de ella que siguen siendo oscuros. También sigue siendo oscuro si la novia final no quitó los recuerdos de la novia anterior, de la que prácticamente se sabe muy poco, el nombre, pero apenas se sabe nada de ella, probablemente porque la siguiente quitó. Eso es muy típico en historias de amor, ¿no? Preterir a la anterior o a la anterior. Entonces, y luego, claro, ella había tenido que vender mucho, y ahí queda ese elemento, el lado que vinculaba a Tórtola Valencia no con la música, no con la danza, no con la estética de los trajes, ni siquiera con la estética de la coreografía, sino el que la vinculaba con la pintura y el que la vinculaba con la literatura. Esos dos ingredientes que son muy importantes en ella, como digo, son dos ingredientes que están prácticamente sin tocar. Que una investigadora que tuviera curiosidad tiene ahí la posibilidad de encontrar probablemente verdaderos tesoros, de alguna manera, por el grado de gente importante que ella trató. Y el grado también de fama que tuvo. Ella, claro, jugaba como muchas mujeres de ese tiempo, lo vemos, por ejemplo, dentro del cine, personajes como Greta Garbo o como incluso Marlene Dietrich, jugaban mucho a crear una imagen misteriosa. El misterio daba mucha importancia, como es un verso de Lorca, solo el misterio hace vivir, solo el misterio. El misterio creaba una aureola especial que subía mucho los grados de intensidad del personaje. Entonces ella, en esa situación que estoy diciendo del misterio, de mantener muchas cosas ocultas, entre ellas el nombre, ya como digo, no desvelo nunca si Tórtola Valencia eran sus... ¿Qué era? Como
mucha gente dudó hasta el último momento. Hoy ya sabemos lo que es, pero ella fue tan famosa y representaba, era una mujer muy guapa. Y cuando se arreglaba, generalmente se maquillaba mucho, iba muy maquillada. Cuando se maquillaba mucho, resultaba una mujer extraña, se maquillaba mucho con los ojos en negro, para dar cierta imagen un poco arquetípica de la española a lo Mérimée, es decir, esa Carmen, que además ella se llamaba Carmen, pero no lo decía, esa Carmen, mujer bella y terrible que lleva una navaja en la liga, esa historia un poco absolutamente falsa, pero muy mítica, de una mujer española guapa, atractiva y hasta peligrosa, juega hasta el punto de que una marca muy famosa en tiempos, pero todavía yo recuerdo de niño haberla visto muchas veces, la Casa Mirurgia, que ha durado hasta hace muy poco, hizo un perfume que también duró muchísimos años, un perfume que se llamaba Maja. El perfume y el jabón Maja que hacía la Casa Mirurgia, la imagen que aparece en las etiquetas es la imagen de Tórtola Valencia. Tórtola Valencia le dio su imagen para que se reprodujera en los frascos de perfume y en las pastillas de jabón. Naturalmente eran perfumes y jabón para la época caros. Insisto, ella no buscaba ser un personaje que ayudase a los necesitados, se movía en un nivel alto. Entonces, esos perfumes y ese jabón en la época eran caros. Y probablemente le pagaron muy bien el que se dejara retratar o dibujar para que en los frascos de perfume y en las pastillas de jabón fuese la imagen de Tórtola Valencia. Y eso todavía se puede encontrar en muchos sitios, pero mucha gente durante mucho tiempo, eso implica la decadencia que ella pudo tener en los años finales. Mucha gente vería esos frascos de colonia que duraron mucho tiempo y ya no tendría absolutamente ni idea quién era la mujer que aparecía ahí dibujada. Ahí aparecía una mujer dibujada, guapa, con la cara blanca, el pelo negro, los ojos oscuros, maquillados en gran manera, con un aire misterioso, provocador, insinuante, como había hecho en la danza de la serpiente, que es una de las danzas más bonitas y una de las fotos más bonitas que se conservan de ella, donde ella está vestida como con un vestido ceñido, hecho como de escamas de piel de serpiente. Una de las fotos que está ahí es una de las fotos más reproducidas de Tórtola Valencia, de una mujer guapísima, vestida con ese traje de serpiente que se había diseñado ella. Toda esa fama enorme le pudo dar, y seguro que le dio mucho dinero, pero porque esas cosas en ese momento se movían, insisto, en un nivel caro. Ahora, claro, insisto, como estuvo tanto tiempo retirada, es evidente que ese dinero se lo gastó y que incluso tendría que vender muchísimas cosas para poder sobrevivir, e incluso, suponiendo que tampoco sería tan caro como hoy, pero hacer frente al hecho de necesitar una dosis diaria de morfina, pues evidentemente era un ingrediente difícil de llevar, que es lo que hace que los pocos periodistas que se acercan a verla en Sarriá en el tiempo que ya está retirada, vayan encontrando cada vez más a una mujer sofisticada, porque se conservan fotos de ella mayor y ella siempre procura, cuando salen las fotos, ponerse un turbante, ponerse un broche en un lado, aparecer con el perfil más adecuado, es decir, sigue cultivando la estética del misterio, que es la estética que siguió toda la vida y que era la estética que estaba dentro del arte decadente y simbolista en toda la Europa del momento. Y eso ella lo mantuvo hasta su muerte en 1955, con 72 años, que hoy no nos parecería tan vieja, pero que en ese momento, y sobre todo teniendo la vida que ella había tenido y el consumo de morfina, pues probablemente en 72 años moría con una edad no vieja, pero en fin, ya bastante mayor, pero debido a esas circunstancias en el año 55. Entonces, claro, en ese momento sí aparecen algunas necrológicas, la amante se dedica a recortarlas y eso está también en las carpetas metido, las necrológicas del momento, pero probablemente fueron muy pequeñas porque, salvo algún personaje antiguo que le había gustado ese tipo de cosas,
un periodista que trabajó mucho en Barcelona, Ángel Zúñiga, que escribió mucho sobre la vida, sobre ese tipo de vida galante, o César González Ruano, eran de los personajes, de los periodistas que sí habían conocido a ese tipo de mujeres y que se pudo escribir sobre ellas, pero la mayoría de los periodistas de la época no habían conocido los momentos de esplendor del Tórtola Valencia y no sabían quién era. Por tanto, asistimos, y eso es curioso, porque es algo, yo creo que se da mucho en la vida, ¿no? Se da mucho en la vida al hecho de el triunfo de una persona. Tórtola Valencia es una mujer que en unos años, aproximadamente 15, 20 máximo, tiene un éxito enorme, prácticamente mundial, porque lo tiene en Europa, lo tiene en América. Tiene un enorme éxito y luego se retira y cae en un tremendo olvido, en un olvido casi absoluto del que ahora la estamos intentando lentamente sacar. Pero claro, cuenta con el hecho de que haya muchas cosas que no se hayan publicado y muchas cosas que se hayan perdido o que estén en manos de desconocidos porque ella las tuvo que vender para poder sobrevivir los muchos años que estuvo retirada. Ahí sí que hay que tener en cuenta esa función que el Estado y en el caso español las autonomías no cumplen, que es el tener un cierto cuidado de personajes ilustres del mundo del arte que ya no pueden actuar, por ejemplo, actores o actrices o incluso escritores que no pueden escribir y a los que normalmente en muchos países, en Alemania o en Francia, por ejemplo, se tiene un cierto cuidado con ellos y aquí mucho menos. Aquí muchísimo menos, y eso vale para el Estado y para las autonomías exactamente igual. Es decir, en el mismo nivel de malo. Son igualmente malos, claramente malos. ¿Por qué? No hacen caso. El arte parece no interesarles. Ustedes vean ahora las campañas electorales y me digan quién habla de cultura. Díganme un político que hable de cultura. Ni uno, ni política, ni hombre ni mujer, ninguno habla de cultura, porque eso no vende, o en eso no les va a ir el voto, y en ese sentido lo hacen realmente muy mal. Habría que ponerles un cero. Yo estoy encantado de ver a cualquier ministro de Cultura porque se lo diría a la cara, y si tuviera un lapicero rojo le pintaría un cero en la cara y le diría: no, es un maquillaje de los antiguos siglos. No es un cero, no, te sitúo para hacer un maquillaje de los antiguos siglos. Está muy estudiado por los que han estudiado americanismo, por los que han estudiado a los indios norteamericanos, casi todos exterminados por el colonialismo inglés. Pero de los pocos que quedan, esto es un gesto de los antiguos aborígenes. Y haría lo que hizo Tórtola Valencia, es decir, mentir en función de un elemento estético. Pero en fin, Tórtola Valencia es ese caso, digo, de la mujer que tiene un enorme éxito, que representa un tipo de danza muy especial, que representa un tipo de arte y que luego cae en el absoluto olvido, del cual se la estamos rescatando, y como digo, lo que se pueda rescatar, porque tiene que haber muchas cosas que perdieron. Y termino con una consideración. Claro, hemos hablado de un tipo de danza, que llamamos danza exótica, que triunfa en toda Europa más o menos entre 1905 y 1920, no más, es decir, no más de 15 años. ¿Por qué desaparece esa danza? ¿Por qué ese tipo de danza no ha quedado nada? Porque apareció un personaje del que ustedes habrán oído nombrar en los años 20, una norteamericana que viene de Europa con su hermano, que también era bailarín, o se decía bailarín, Isadora Duncan, que viene haciendo todo lo contrario que hacían estas, saltos medio desnuda, con banderas que tremolaban en los teatros. Isadora Duncan elimina toda, es decir, deja viejo todo este arte de Matajario, de Tórtola Valencia. Esto queda como avejentado al lado de las excentricidades de Isadora Duncan, que a su vez pasan muy pronto en todas las cosas, porque Isadora Duncan muere ahogada por su propio fular en Niza. Pero todavía los que se dedican a la danza moderna entienden que la danza moderna empieza con Isadora Duncan, aunque Isadora Duncan hiciera bastantes locuras, pero ahí empieza la danza moderna. Entonces, ese grupo de mujeres que se han dedicado a la danza estética es un ingrediente más que las ha dejado perdidas. La danza estética, la danza exótica no ha dejado descendencia ninguna. Por lo tanto,
ya tienen ustedes la obra de teatro que van a ver, que estoy seguro que será estupenda, y la posibilidad, si les interesa, de dedicarse a ver, a conocer a una mujer realmente muy fascinante, cuyo Valencia no tiene que ver con esta ciudad, era un apellido, precisamente un apellido andaluz, el apellido de su madre, que era andaluza, porque curiosamente Carmen Tórtola Valencia, que tanto se dijo que si era inventado, resulta que se llamaba literalmente Tórtola Valencia de apellidos y Carmen de nombre. Pero eso es lo que queda todavía mucho por saber y por investigar, y creo que eso es bonito. Al que le gusta el arte, al que le gusta la danza, la cultura o la literatura, también bucear un poquito en quién son esas personas, y Tórtola Valencia fue un personaje muy, muy, muy fascinante. Muchas gracias. Vamos a abrir un turno de preguntas. Si hay quien está interesado en hacer alguna pregunta, yo, como tengo el micrófono, pues me aprovecho y haré la primera. ¿En alguna de las obras de Vinent hay alguna referencia a Tórtola o a ese mundo? En alguna de las obras, ¿verdad? De Vinent. No, en las obras no, porque él habla... Bueno, puede ser que hubiera alguna, pero sin citar el nombre. Porque en las obras de Luis Vinent aparecen muy frecuentemente personajes que eran reales, pero no los llama nunca por su nombre real. Por tanto, habría que ver si en algún momento, ahora que me lo dices, creo que sí, aparece varias veces una bailarina extraña, pero claro, es que nunca la llama Tórtola Valencia. Se inventa un nombre, como se sigue haciendo hoy día, ¿no? Hoy en muchas novelas se puede aludir a personajes reales, pero para que no se sientan ofendidos o que no se sientan aludidos, se les cambia el nombre. Y a veces se les cambia un nombre que el lector puede fácilmente interpretar porque suena parecido, y otras veces no, porque simplemente les pone un nombre distinto y dice es una bailarina oriental. Eso sí aparece en las novelas de Oswald, pero con su nombre no, ese es el problema, con su nombre no. Sí, hola. Bueno, primero de todo, muchas gracias por aportarnos tantas cosas al conocimiento de este personaje tan fascinante. Mi pregunta es que, teniendo en cuenta que durante el retiro de Tórtola vivió la época de la República, la Guerra Civil y los primeros años del franquismo, quería saber si se sabe cuál fue el posicionamiento, si es que hubo posicionamiento político de Tórtola con su contexto histórico o cuál fue su vinculación. Bueno, pequeña, digamos, por eso pudo vivir aquí sin problemas, incluido la búsqueda de morfina. Ella solamente en el año 31, es decir, en el año de la proclamación de la República, se declara republicana. Pero pensemos, porque claro, sobre la República también hay muchas cosas que no han quedado claras. La República, durante la mayor parte de su corta existencia, la Segunda República, estuvo gobernada por gobiernos de derechas. Es decir, solo al final, cuando triunfa el Frente Popular, hay un gobierno de izquierdas. La República tuvo, por ejemplo, cuando se hace la represión de la huelga minera de Asturias, que era prácticamente una revolución bolchevique, eso lo hace la propia República, reprime eso, no lo hace una derecha venida de no sé dónde, lo hace el gobierno de la República, que manda al ejército reprimir la rebelión de Asturias. Entonces, por tanto, declararse republicano cuando era el presidente Niceto Alcalá Zamora, era ser Niceto Alcalá Zamora, porque era burgués, como lo era Azaña. Eran personajes de la burguesía, no eran revolucionarios a lo Lenin, eran personajes burgueses que simplemente, en lugar de monarquía, querían república, pero eran burgueses. En ese momento, Tórtola Valencia dice ser republicana, es decir, se adhiere a la república. Luego desaparece toda opinión política, que tampoco lo había dicho nunca antes. Es decir, ella se queda como un personaje apolítico, como un personaje que no le interesa la política, le interesa el arte, y eso le permite vivir en Barcelona, tanto durante la guerra, supongo bastante escondida, porque Barcelona estaba muy dominada por los
por los anarquistas y luego ya finalmente por los comunistas, ¿no? Cuando matan a los anarquistas. En todos esos momentos supongo que debió vivir bastante oculta, pero luego también cuando llega el franquismo pues tampoco tiene ningún problema porque no tiene ninguna vinculación política ni se ha significado con ningún partido ni con ninguna declaración, salvo esa que digo del año 31, del inicio del año, vamos, del momento de la República en que se dice republicana, pero nada más. Es decir, que ella pudo vivir, hombre, con los problemas que significa vivir en un país en guerra, que son muchísimos y es muy terrible, eso ya es suficientemente terrible, pero fuera de eso ella no tuvo ningún problema y de hecho vivió muy bien. La Torre de Sarriá es un chalet muy bonito. El problema es el que cuenta Ruano, que por dentro se ve que ha sido una especie de palacete que por dentro va decayendo, va siendo cada vez peor. Entendemos que porque ella ha tenido que vender muchas de las cosas que tenía para poder vivir. Pero la relación, o sea, la filiación política de Tórtola no es conocida, si es que existía. Yo creo que era una mujer probablemente pues liberal, es decir, que creía en la libertad, sin ponerle ningún adjetivo más, creía en la libertad. ¿Alguna otra pregunta? Hay un personaje que yo leí en una obra suya, La Máscara. ¿De quién? Una obra suya, que La Máscara. Las máscaras Mía. del héroe. Máscaras y formas del fin de siglo. Eso es... Bueno, yo tengo un libro titulado, el único que yo crea que se titula algo de máscaras es Máscaras y formas del fin de siglo, publicado en Valdemar, que es un conjunto de ensayos sobre el fin de siglo, sobre lo que se llama el fin de siglo, ¿no? Creo que tiene otro título, La Máscara. No, el personaje que yo saco a Tórtola Valencia y saco algunos de estos que he mencionado, que es una novela que se llama Divino. La novela Divino, publicada en Planeta y luego republicada, esa novela sí es una novela que habla de un personaje medio ficticio, basado en muchos reales, y ahí aparecen, sí apareció Yosiminen, aparece Tórtola Valencia, no como personajes de primera fila, pero sí que salen en la novela que se llama Divino. Bueno, quería decir que en esa obra que yo leí suya, no recuerdo exacto, aparece un personaje que me ha extrañado un poco que no lo haya citado, porque creo que era un escritor, diseñador, de teatro, que es Álvaro Retana. Ah, sí, Me ha extrañado mucho, claro. porque creo que también tuvo bastante... Sí, yo he hecho un estudio sobre Álvaro Retana que se llama El ángel de la frivolidad y su máscara oscura. Ahí sale máscara. Eso es un ensayo sobre Álvaro Retana. Sí, Álvaro Retana pudo muy bien, porque era también un escritor de ese mundo, pero Álvaro Retana era más joven, pertenecía a la generación siguiente, es decir, Tórtola, Pepito Zamora y Hoyos Vinén, digamos, eran de una generación y Retana era de otra. Por lo tanto, indudablemente se conocerían y en algún momento coincidirían y tienen puntos en común. Retana se dedicó también al arte frívolo, pero Retana, claro, eso es lo que le separaba. A Retana no le importaba decir que se dedicaba al arte frívolo, porque entre otras cosas Retana es autor de muchas letras de cuplés muy famosos. Por ejemplo, Las tardes del Rich es un cuplé famosísimo para las abuelas de antaño, se lo sabían todas. Eso, la letra es de Álvaro Retana. Claro, justamente ese hecho de que Álvaro Retana se dedicara al mundo del cuplé, es decir, al mundo de las varietés, que se llaman entonces así afrancesadamente, el mundo de las variedades, las varietés, esto es lo que justamente Tórtola no quería. Es decir, Tórtola lo que quería era ser vista como una bailarina de arte, de gran arte, no como una diríamos, cabaretera en el mejor sentido de la palabra. Por lo tanto, es muy fácil que un personaje como Álvaro Retana coincidiera muchas veces, o algunas, con Tórtola Valencia, como coincidió con Hoyos Vinén, con el que tuvo alguna relación, pero claro, les separaba la edad. Les separaba que unos eran de una generación más mayor y Retana era de una generación más joven. De hecho, Retana murió en el año 70 con 80 años. Y Tórtola Valencia había muerto en el 55 con 72, es decir, que está claro que hay una generación por medio y eso los separa, aparte del hecho, como digo, de que a Retana no le importaba que lo vinculasen con el arte frívolo y probablemente a Tórtola Valencia no le hubiera gustado nada que la vincularan con el arte frívolo porque quería un arte más encopetado, digamos.
¿Alguna otra pregunta? Agradecer su presencia, y la pregunta es un poco similar a la del compañero anterior. Así como Álvaro Retana habla en Las locas de Postín de Mondevrier, y que este primer transformista español que tenía un poco de secuela y escuela, esta mujer Tórtola tenía algunas compañeras que rivalizaron con ella, o de alguna manera su trabajo dejó posibles seguidores. Ya lo he dicho, no, en España no. Ella tenía muchas, algunas cuantas, de las cuales cito a Matahari porque era la más famosa, pero había otra, una italiana, que hacían este tipo de danza exótica. Pero el hecho de ese tipo de danza exótica es que no duró más allá de 15 años, porque fue barrido por la aparición de Isadora Duncan y su hermano, Michael Duncan, que daba clases de danza en París, con lo cual ese tipo de danza desaparece. Por lo tanto, evidentemente, Tórtola Valencia no deja descendencia artística. Y luego, claro, sí, la diferencia con Álvaro Retana es que Álvaro Retana, que aparece siempre como homosexual y lo dice escribiendo novelas como Las locas de Postín, que ya es para el año 19, es un título atrevidísimo, pero que quiere decir que en ese momento en España la censura era muy leve, casi inexistente, o que el hecho de que existiera un travesti, que esto sí me extraña mucho, que los actuales lesbianas, gays en el mundo LGTB no hayan reivindicado a Edmond de Bries. Edmond de Bries, que si era un seudónimo, tenía un nombre más normal, fue un travesti, es decir, un hombre que actuaba disfrazado de mujer y que estrenó los más famosos cuplés. Por ejemplo, Las tardes del Rich, de Álvaro Retana, que habla de una mujer, es decir, la que canta habla en femenino. Por muchas tardes que fuera a vivir, por muchos años que fuera a vivir, yo no olvidaría las tardes del Rich. Él me abrazaba y yo me sentía loca de pasión. Eso está estrenado por un hombre, vestido de mujer, que era Edmond de Bries. Edmond de Bries no ha sido apenas reivindicado, pero curiosamente, bueno, pues está lejos del mundo de Tórtola Valencia, por lo que vuelvo a decir, porque a Tórtola no defendió nunca el arte, digamos, frívolo, defendió un arte supuestamente mucho más refinado, y por otro lado porque es tanto Álvaro Retana como Edmond de Bries hicieron muy claramente pública su homosexualidad. Los que hablan aquí de que la homosexualidad en España empieza a verse en años 70 o en los años de la transición, es que no saben nada, porque realmente en los años, desde principios de siglo, hay muchísimas publicaciones y muchísima gente que fue bastante públicamente homosexual, incluido poetas de la talla de Luis Cernuda en la generación del 27, del propio Lorca, ¿no? Pero claro, la diferencia estaba en que Tórtola Valencia justamente ese lado se lo cayó. Es decir, es que a Tórtola Valencia supo que era lesbiana al final de su vida. Mientras ella fue actuante y era conocida, jamás habló de sus preferencias sexuales, simplemente era soltera. Pero si es que eso quería decir algo, y a lo mejor no quería decir nada. En este caso sí, iba acompañada de una supuesta secretaria, que luego resulta que era su novia. Pero nunca hizo ninguna exhibición pública, ni ninguna, de la misma manera que no reivindicó el feminismo, tampoco reivindicó el lesbianismo o la homosexualidad. Se cayó en todas esas cosas. Entonces, por eso es difícil relacionarla con personajes como Retana, que sin duda se conocieron, pero es difícil relacionarla con eso porque estaban en mundos cercanos, como dices muy bien, y suficientemente apartados. Yo quería agradecer su exposición, más que nada por la curiosidad que me ha despertado, porque yo lo poquito que sabía de Tórtola Valencia está relacionado con Valencia. ¿Con Valencia? Con Valencia. Pero el apellido hemos dicho que no, no por el tiene nada que apellido ver con no, por Valencia. la ciudad de Valencia. Y es un par de cartas firmadas por la hija adoptiva de Tórtola Valencia, así se denomina, dejando... Sí, que era su novia, en realidad. Me imagino que sí, por el nombre que ha dicho... No, es que se sabe. Es decir, ella la hizo hija adoptiva
entre otras cosas, suponemos, para poder dejar la herencia, pero también para disimular que vivía junta, que vivía con una mujer mucho más joven que ella, que era su amante, pero claro, si era su hija adoptiva, pues quedaba entre el disimulo y la practicidad de poderle dejar la herencia. Pues hay por lo menos un par de cartas firmadas por la hija adoptiva de Tórtola Valencia, manifestando el interés de la propia Tórtola en ceder al Museo Taurino de Valencia una serie de obras, de carteles taurinos, de Sevilla sobre todo, y vinculados con Zuloaga. Y eso era lo poquito que yo sabía de Claro, es que Tórtola eso, por lo también lo que hemos dicho, era muy difícil ya meterse en eso, esta era una exposición un poco general. Evidentemente, no todo el legado de Tórtola Valencia, aparte de lo que se haya perdido o se haya vendido, que tuvo que ser mucho, la parte central está en el Museo de Cataluña, pero hay cosas en el Museo del Traje de Madrid, ahí quedan trajes de Tórtola Valencia que ella regaló, viviendo todavía ella regaló. Hay trajes de Tórtola Valencia en un rarísimo museo del teatro que hay en Almagro, en Ciudad Real, donde también hay trajes y decorados de esas escenografías que son arte muy frágil, porque eso es muy fácil que se rompa, y de la misma manera ella pudo ceder a Valencia pues, carteles taurinos y esas cosas, porque una parte, eso no tiene que decir si le gustaban los toros o no, no es el caso, es simplemente la imagen de mujer con mantilla, con un enorme abanico, con los ojos pintados de rímel negro y los labios rojos y unos ojos misteriosos y con un abanico así tapándose, pues eso daba un aire de, diríamos, de mundo taurino, pero claro, muy lejos del mundo taurino tradicional, más bien del componente de todo el entorno del evento taurino. Y dado que en Valencia existe una, según creo, yo no soy muy aficionado, pero una feria de julio donde parece que tiene mucha importancia los toros, según un amigo mío, el poeta Francisco Brines, que va todos los años, está muy malito el pobre, pero pues es claro que le pudo dejar a Valencia ese tipo de cosas, como también sé que les dejó algún traje, hay algún traje de Tórtola Valencia que también está aquí. Eso está todo muy poco repartido, y luego habría que entender que esa ya es una búsqueda, quién tiene cosas personales de Tórtola Valencia porque se las comprara, no porque se las dejó, sino porque se las compró. Eso es más difícil investigarlo, y luego ya, como digo, restando todo esto, lo que queda es lo que la amante hija adoptiva cedió al Museo de Cataluña, a la Biblioteca de Cataluña. Por aportar un par de datos más sobre Tórtola y Valencia, en la exposición de fotografías que tenemos tanto aquí como luego en la escalera, allí en la parte de la derecha hay una foto, creo que es de 1912, de una visita suya que está manuscrita, Tórtola Valencia, en el Círculo de Bellas Artes de Valencia. Una foto curiosa porque está ahí en el centro y debe haber como 30 o 40 hombres alrededor, es una de las fotos que está ahí. Y luego ha estudiado bastante las cosas que hizo Tórtola en alguna de sus visitas a Valencia, el profesor de Bellas Artes Miguel Molina, en lo que ahora se ha llamado proto-performance o acciones que en aquel momento escandalosas que hizo Tórtola. El día 29, en este mismo lugar, tendremos una charla en la que va a participar Elia Torrecilla, que ha estudiado esa visita de Tórtola a Valencia y las acciones que hizo, que se van a recrear después de la función el viernes 31 a las 10, en este mismo escenario, con un percusionista y un actor. Lo digo para los que estéis interesados. Como decía, este acto forma parte de varias cosas que giran alrededor de la obra, como son la exposición, como es este viernes que tenemos un concierto también de piano, el martes tenemos poesía, y para concluir lo que quería es recordaros que a partir del viernes 17 la obra está en cartel. Para los que habéis consumido, si os guardáis el ticket, además tendréis un descuento en la entrada, que eso siempre es interesante. Y si os ha despertado curiosidad, pues creo que vais a ver un magnífico espectáculo
La última cosa sería decir eso, que todo eso que hemos visto y que tú has recordado muy bien, se ejemplifica, ya lo he dicho, pero no está mal recordarlo, por el lado del atrevimiento que supone en ella, por ejemplo, en la foto, que está ahí muy bonita, donde ella aparece con el traje de serpiente, que es un traje muy ceñido, que entonces, y además ella está contorsionada, es decir, enseñando las caderas. Entonces esa foto, que para hoy sería relativamente normal, muy sofisticada, pero normal en el momento en que la hizo, que pudo ser 1919 o 1918, realmente era muy provocativa. Los obispos se santiguarían. Pues, para concluir, agradecer a Luis Antonio la charla que nos ha dado y le pediría un aplauso y una oración.